Bueno, pues nada, en primer lugar agradecer a la red de ON por esta invitación. Siempre muy de agradecer, ¿no? Que se pueda tener un espacio para compartir, bueno, pues lo que yo puedo conocer de este tema durante estos años que llevo trabajando muy a fondo. Y bueno, y agradecer específicamente a César, ¿no? Por esa invitación personal. Em, yo pretendo, me gustaría, ¿no? Que en esta sesión pudiéramos tener una visión diferente del tema del suicidio, una mirada que nos propicie, ¿no? Atender de forma integral a estas personas con conducta suicida y a su familia y allegados desde la atención urgente prehospitalaria, aunque veréis que hay aspectos que yo voy a hablar y que son perfectamente aspectos que se pueden establecer en otros ámbitos. Incluso vamos a hablar también del ámbito comunitario, que no sea solamente el tema sanitario, ¿no? Pero bueno, en definitiva, ampliar esa mirada, reconocer algunos de los factores multidimensionales que influyen en la conducta suicida, también ayudar, ¿no? A reducir ese estigma y mejorar la actitud, ya no solo de los profesionales, sino bueno, a nivel personal, ¿no? De la actitud que podemos tener en relación a este enorme problema y entender eso, que tanto desde nuestro espacio personal como desde el profesional podemos prevenir el suicidio. Y a mí siempre me gusta comenzar con algo que creo que hay que resaltar, ¿no? Que es que la salud mental importa. Yo creo que desde la pandemia hubo un cambio muy significativo, que hubo muchas voces que manifestaron esto, ¿no? Personas muy relevantes en diferentes ámbitos sociales que nos ayudaron a entender otra dimensión de la salud mental, ¿no? Y creo que esto fue un cambio que se ha venido produciendo directamente desde la pandemia y con mucho énfasis a partir del año 2021-2022. Siempre hemos hablado del tema de la salud mental, ¿no? Este es el último informe anual del Sistema Nacional de Salud del año 2024. Y bueno, y veis aquí pues una gráfica que voy a explicar un poco, pero en definitiva, ¿qué se recoge a nivel de salud mental? Pues el tema de la enfermedad, ¿no? El 35,6% de la población tiene algún problema de salud mental. Esto está por encima del 40% si nos vamos a una población de 50 años o más y por encima del 50% si hablamos de poblaciones mayores, a partir de los 80 años. Pero veis que en toda esta gráfica, que además es una gráfica que tiene una pendiente ascendente, ¿no? Va desde el 2016 a 2023, con un crecimiento progresivo, donde las mujeres siempre se posicionan por encima de los hombres en relación al tema de la salud mental. Lo que se recoge en las historias clínicas de atención primaria como principales problemas pues son los trastornos de ansiedad, los trastornos del sueño y los trastornos depresivos a nivel de adultos, pero también en jóvenes. Los primeros que se recogen son los trastornos también de ansiedad, seguidos por los trastornos específicos de aprendizaje y los trastornos del sueño que ya superan a los problemas hipercinéticos y que tienen también una tendencia creciente del 2019 al 2023. Esto es mayoritario en mujeres, como digo, y siempre me gusta poner de manifiesto este estudio de Amaya Bacigalupe en el contexto de la atención primaria en el País Vasco, que hablan de esta desigualdad de género y de esta medicalización de la salud mental, pero que por supuesto afectan en un porcentaje mucho mayor a mujeres que en hombres, ¿no? Las mujeres muestran peores indicadores en salud mental, al menos en esos problemas, ¿no? Que se entienden como el trastorno mental común. Problemas que son depresión y ansiedad duplican las cifras o los porcentajes que afectan a hombres, también en trastornos depresivos y en trastornos de ansiedad por separado, ¿no? ¿Y esto qué conlleva? Pues que conlleva que al final hay una sobreprescripción también que se da mucho más en mujeres que en hombres, incluso a igualdad de diagnósticos, ¿no? De diagnósticos psiquiátricos, que es algo que todavía seguimos mencionando y que, bueno, que creo que también el lenguaje es fundamental. Estas autoras hablan de los atributos normativos del rol femenino que se siguen manteniendo a nivel social, esa dependencia, esa vulnerabilidad, esa labilidad emocional mucho mayor frente al liderazgo, a la independencia y a la racionalidad que se le atribuye al rol masculino. Esta es una realidad que veremos
cómo se traduce luego a nivel del problema del suicidio, ¿no? Y hay una cosa también fundamental que también veremos qué importancia tiene, ¿no? Son los hechos probados ya desde el año 98 que se hizo el primer informe en relación a cuál es el impacto que los determinantes sociales de salud tienen en nuestra salud y por ende en nuestra salud mental, y cómo esto también influye y tiene una influencia importantísima, como veremos también, en el tema del suicidio, ¿no? Todas esas condiciones en las que nacemos, crecemos y nos desarrollamos. Y hablando de un poco esta trayectoria del suicidio, bueno, pues sabemos que el suicidio es una conducta humana que ha estado presente en la humanidad desde sus albores, desde prácticamente su inicio. Ya hay algún papiro que se ha encontrado de 2000 años antes de Cristo de la civilización egipcia, donde parece que hay algo relacionado con ideación suicida. Aquí vemos una representación del suicidio de Sócrates, y vemos cómo el suicidio ha tenido además diferentes significaciones a lo largo de la historia, ¿no? Desde un hecho que era una muerte voluntaria, ¿no? Una expresión máxima de la libertad del ser humano, a tener el suicidio como pecado, como delito, como acto exclusivamente individual, a acto que está muy mediado por lo social, por supuesto, con el impacto que tiene la patologización de este fenómeno que se da en el siglo XVIII, aunque hay algunos antecedentes previos, y bueno, y de lo que ahora mismo se está hablando ya de que es considerarlo, ¿no?, como un problema importantísimo a nivel de salud pública. Recomiendo el artículo que veis aquí puesto en la diapositiva, que es de Miguel Guerrero, uno de los máximos exponentes que tenemos en nuestra comunidad y en nuestro país en relación a prevención del suicidio, psicólogo clínico, y este artículo en concreto fue publicado hace muy poquito en Psicología Clínica, ¿no? Pero todos estos antecedentes, ¿no?, todos estos significados que se le han dado al suicidio a lo largo de la historia nos hace, por supuesto, arrastrar hasta hoy día muchos de los mitos que seguimos manteniendo a nivel social y en todos los estamentos de la sociedad y en todos los círculos, sean sanitarios, académicos. Todavía mantenemos algunas ideas preconcebidas erróneas en relación al suicidio, ¿no? Por ejemplo, el que hablar del suicidio incita al suicidio, cuando ya está demostrado, ¿no?, que hablar con conocimiento, hablar desde el punto de vista de la prevención puede hacer que una persona que esté en esta situación, ayudarla a pedir ayuda, ayudar a pedir ese soporte que necesita en un momento tan crítico, ¿no?, de su vida. O decir que el que lo dice no lo hace, solamente quiere llamar la atención, esta expresión que es tan común, ¿verdad?, en nuestra sociedad. Bueno, pues el que lo dice efectivamente está informando de esta ideación, informando de esta situación que está padeciendo, y muchas veces lo que se encuentra pues son reacciones de minimización, de restar importancia, y quizá esta persona pues no, esto lo que haga es que evite que esta persona vuelva a pedir ayuda si encuentra siempre estas reacciones que lo que hacen es minimizar un sufrimiento que es latente y que es importantísimo en su vida, ¿no? Otra de las cuestiones que se mantienen es que hay que ser muy valiente o muy cobarde para suicidarse, cuando esto que da idea un poco a esa romantización que en algún momento de la historia también ha tenido este tema del suicidio, pues no tiene nada que ver ni con la valentía ni con la cobardía. Es algo que tiene que ver con sufrimiento, con un sufrimiento continuado e insoportable, como veremos después. O también algo que se dice con mucha frecuencia, ¿no?, que el suicidio es hereditario, ¿no?, cuando lo que está clarísimo que no es hereditario. Sí que hay una situación en la que parece que las personas, por el contexto en el que viven, por la trayectoria, por elementos que tienen mucho que ver con esos contextos vitales, parece que entienden que puede ser una salida porque la han visto como salida, ¿no?, en esas situaciones vivida en su zona, en su ámbito, etcétera. Y lo que hay que romper esa narrativa, ¿no?, y hacer entender que esto no es una salida, que es una situación pues que es irremediable, ¿no?, para algo que puede tener muchas y diferentes soluciones.
Hay otras cuestiones también de las que se habla, ¿no? Las personas que se suicidan tienen un trastorno de salud mental. Esto es algo que a nivel sanitario ha estado muy arraigado desde hace mucho tiempo. Pensar que efectivamente son esos problemas psiquiátricos, ¿no? Que son los que hacían que estaban ligados al tema del suicidio. Es verdad que la literatura establece una relación entre algunos trastornos de salud mental, como por ejemplo la depresión y algunos otros, pero esas no son condiciones ni necesarias ni suficientes para que se produzca una conducta suicida, como veremos también más adelante, ¿no? O el hecho de pensar que la persona que lo ha intentado una vez lo volverá a hacer, ¿no? Si la persona lo ha intentado una vez y luego después encuentra ese contexto, ese entorno, ese desarrollo de factores de protección que pueden venir de muchos ámbitos diferentes, no tiene por qué volver a intentarlo, ¿no? El suicidio no se puede prevenir. Esta es otra de las cuestiones que se suelen hablar bueno, pues, desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Están muy eh, arraigadas en nuestra sociedad y la cuestión real es que el suicidio no se puede predecir, pero sí se puede prevenir. Y que no solo los profesionales de la salud pueden prevenir el suicidio, sino que todos en un momento determinado podemos ser agentes de prevención de suicidio. De ahí la importancia de desterrar mitos, de desterrar estigmas y tabúes, de hacer sesiones como esta, por ejemplo, donde se contribuye a la sensibilización y a la alfabetización general para ver este problema desde un punto de vista muy diferente y muy necesario. También es muy necesario hablar de cifras, por desgracia, ¿no? Pero creo que tenemos que saber un poco de cuál es la entidad de este enorme problema de salud pública. Hoy día el suicidio, los fallecimientos por suicidio representan cifras mucho mayores que las de los accidentes de tráfico. Son en concreto la segunda causa de muerte no natural en nuestro país. Y es cierto que estas 3.953 personas que fallecieron en España en 2024 son menos, algunas menos, 160 personas menos, creo recordar, que las que fallecieron en el año anterior. Siempre son mayoritariamente hombres que mujeres, eh, pero en Andalucía, en 2024, este índice o esta tasa está por encima de la tasa nacional. Andalucía siempre está en el tercer, cuarto puesto a nivel de comunidades autónomas que están por encima de la tasa española, ¿no? En Andalucía, pues sí que hubo un aumento de fallecimientos por suicidio en 2024 en relación al año anterior. Como digo, siempre más en hombres que en mujeres. Como veis, también afecta a todas las etapas de la vida. Y en Jaén, en concreto, pues hubo también más fallecimientos por suicidio en 2024 que en años previos. Ese año no hubo ningún fallecimiento por suicidio en franjas de 10 a 24 años, pero creo que todos sabemos que cuando salgan las cifras de 2025, pues ahí en esa franja de edad lamentablemente habrá 3 personas, ¿no? Es importante también que veamos esto, cómo se comporta en las diferentes franjas de edad, porque es cierto que el suicidio se produce mucho más en esta franja de edad de los 50 a los 59 años, pero fijaos qué salto tan importante da en hombres fundamentalmente, sobre todo por encima de los 79 años. Y es verdad que nos tenemos que fijar absolutamente en todas las franjas de edad. Y los jóvenes es algo que como que nos llama tanto la atención, ¿verdad? Nos duele tanto, pero no hay que dejar de prestar atención a esas personas mayores y muy mayores que tienen intentos de suicidio, a veces también con resultados de fallecimiento y que no podemos dejar de lado, ¿no? Y este es nuestro entorno, ¿no? La urgencia y la emergencia prehospitalaria, que es un espacio de atención en el que entramos en la vida de las personas y de sus familias en momentos muy críticos, en los que tenemos que ser muy eficientes en el manejo de aquellas situaciones, no solamente a nivel fisiopatológico, sino también emocional y relacional. Actuamos también allí donde ocurren los hechos, a veces en el espacio público y otras en el espacio privado. Nos metemos de lleno en los lugares de máxima intimidad de estas personas, y la realidad es que en todos estos años pues le hemos prestado muy poca atención a este tema de la salud mental, a pesar de que el suicidio siempre nos ha acompañado desde nuestros inicios, ¿no? Y
En este estudio que comentaba César, que forma parte de mi tesis, que estoy analizando un periodo de 9 años, pues vemos que las llamadas que hemos recibido en todos los centros de coordinación del 061 de Andalucía, pues fijaos el cambio, ¿no? Hay un salto que aparece en el 2018, antes de pandemia, y es cierto que a partir de la pandemia y a partir ya del año 2021 hay un salto importantísimo. Aquí tenemos datos recogidos hasta el 2023, pero en 2024 hubo un crecimiento también que fue menor, del 0,8%, pero fue un crecimiento también importante, ¿no? Y todo esto hay que considerarlo, ¿no? Hay que ver por qué hemos tenido esta atención tan variopinta y tan variable, porque hemos sido magníficos y hemos tenido bueno, pues protocolos de atención muy desarrollados y actualizados de otras situaciones, pero nunca de este tema, ¿no? Mirad, también quería mostraros algo a nivel demográfico, ¿no? Estamos analizando llamadas, estas llamadas que nosotros llamamos demandas por conducta suicida en Andalucía en estos 9 años, y vemos que, como veíamos antes en esa cifra a nivel nacional, las mujeres son las que más nos llaman por conducta suicida, un 52% en relación al 48% de los hombres. Sin embargo, ya sabemos que son más los hombres que fallecen por suicidio. Esto es lo que se llama a nivel de literatura científica la paradoja del sexo, ¿no? Pero veis que la distribución por grupo etario y sexo es mayoritario siempre en mujeres, excepto en la última franja de edad que está aquí representada, que son los 86 años y más, ¿no? Siempre son las mujeres las que tienen o las que nos han llamado más o las que han tenido una petición de asistencia por conducta suicida más que los hombres, ¿no? Y bueno, en definitiva, estamos empezando a entender que el suicidio no se puede explicar de forma simplista ni unicausal, porque es un problema que es multidimensional y multifactorial, que la conducta suicida no es una enfermedad, es una manifestación de un sufrimiento emocional que puede llegar a ser insoportable. Y un aspecto importante que me gustaría resaltar es que estas personas no ven que haya cambios previsibles en el futuro, ni inmediatos, ni por supuesto a medio ni largo plazo, ¿no? Piensan que están atrapadas en un sufrimiento continuo del que no saben cómo salir. Y esto es importante que lo veamos de esta forma. De todas las definiciones que hay de suicidio, hay muchas que son magníficas y que nos ayudan a entender esta dimensión, pero a mí me parece que esta lo dimensiona de una forma bastante importante, ¿no? Y quería resaltar algo más antes de meternos de lleno en esta atención, porque hay 3 áreas de prevención en relación a la prevención del suicidio, ¿no? La prevención universal, que está dirigida a la población general, todo esto que estamos haciendo, por ejemplo, hoy, todo lo que sea en relación a fomentar hábitos adecuados, bueno, a sensibilizar, a quitar estigmas, tabúes, etcétera, en relación al suicidio. Luego hay una prevención que se llama selectiva, que está dirigida a personas y grupos vulnerables, que ya veremos después qué grupos se consideran vulnerables también para el tema del suicidio. Y un último grupo de prevención, que es la prevención indicada, que está dirigida a personas con conductas suicidas que ya están identificadas. Esto es de un informe de la Oficina de Tecnología, de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, un informe magnífico que se llama, es el informe sobre prevención activa del suicidio, que salió en el año 2024 y es magnífico, tiene una mirada amplísima en relación a este problema, ¿no? Y bueno, nuestro proceso asistencial, es decir, el protocolo que elaboramos en 2023, iniciamos nuestra andadura aquí en Jaén en el 061 en el año 95 y por primera vez en 2023 tuvimos el primer protocolo de atención a la persona con riesgo de conducta suicida y a sus familias, ¿no? Y que pretendía atender de manera integral a esta persona desde la asistencia sanitaria prehospitalaria. Está enmarcado dentro de esta prevención indicada, porque ya es una persona que tiene esa conducta suicida. Decimos atención personalizada porque obviamente las situaciones que han podido llevar a una chica de 16 años, a un hombre de 88, a un niño de 11 años,
o a una mujer de 53, ¿no? A tener un intento de suicidio, pues son diferentes. Y aunque hay que tener claro un poco cómo atendemos la situación en general, hay que abordar también esas biografías porque nos pueden ayudar también a trabajar desde el punto de vista de la prevención. Pero también en este protocolo pretendíamos proporcionar soporte e información a la familia y allegados, incluso cuando el resultado es el fallecimiento por suicidio de esa persona, porque se quedan en una situación desvalida absoluta. También detectar precozmente a las personas vulnerables en relación a la conducta suicida, y veremos ahora el porqué, y atender a los profesionales, porque hay situaciones que dejan un impacto emocional bueno, pues que hace daño y que también necesita de esa atención para que esa persona y ese profesional pueda seguir haciendo una atención a posteriori, ¿no? Yo cuando empecé a estudiar este tema y encontré estos protocolos, ¿no? En otros países también hice mía estas 5 fases o estas 5 partes que hablan de la atención a las personas con conducta suicida. Primero, entender por qué la prevención de suicidio encaja perfectamente con mi rol de enfermera de emergencia. Creo que esto es algo que va a encajar con el rol de muchas de las personas que están aquí, tengan actuación o no en el ámbito de la emergencia prehospitalaria. Identificar también pacientes que pueden estar en riesgo por suicidio, dar respuesta adecuada e integral a personas que ya han tenido un intento de suicidio y que tienen, por tanto, esa situación de crisis suicida, ayudar a los supervivientes en la escena. Los supervivientes son todas aquellas personas que han perdido a una persona por suicidio, como veremos después, pero atenderlos ya desde la misma escena y involucrarme en la prevención del suicidio tanto en mi organización como en mi comunidad, que es algo que llevo haciendo pues ya unos años, ¿no? Voy a dar unas pinceladas de algunas de las partes, pero sobre todo me voy a centrar en esa respuesta a nivel de urgencia y emergencia. Mira, dentro de la identificación de pacientes que pueden estar en riesgo por suicidio, Vivir la Vida es una de las estrategias de la OMS que están basadas en intervenciones clave, eficaces, que están basadas ya en la evidencia y que nos sirven en relación a la prevención de suicidio, ¿no? Una es limitar el acceso a los medios de suicidio, interactuar con los medios de comunicación para que hagan una información responsable y en vez de llevar al efecto contagio nos lleven al efecto protector, desarrollar actitudes para la vida de los jóvenes y detectar a tiempo a todas las personas que pueden estar afectadas por esta conducta de suicidio, ¿no? Y mira, aquí pongo un poco esto de la importancia de observar, la importancia de observar y la importancia de escuchar, porque ya hay estudios que hablan de que hasta el 9% de la población puede tener pensamientos suicidas en algún momento de sus vidas, y estos porcentajes se llevan hasta el 20 y el 30% cuando hablamos de la adolescencia. Se hizo un estudio que recogía información en historias clínicas de personas pues que habían tenido esta conducta y se vio que la información recogida era muy pobre. Y lo que se pretende es que tengamos todos conciencia de que este problema puede estar ahí y que recojamos todas aquellas verbalizaciones, aquellas informaciones, aquellos cambios importantes que vemos en el paciente en esa atención continuada que se presta de todas las personas, ¿no? En un sistema sanitario. Porque hay que prestar esta atención a la ideación suicida porque hay algunos autores que hablan de que esto es un continuum, ¿no? Se habla mucho también de esa impulsividad en el suicidio, y más que impulsividad se habla muchas veces de que son situaciones que pueden precipitar, pero cuando ya esa persona está dentro de un proceso que puede empezar con ideas de muerte, que puede empezar ya a evolucionar a ideación suicida y que puede llegar hasta la acción, es decir, pasar de la ideación a la acción, que tiene que ver con teorías como la de Klonsky y May, ¿no? que son teorías que hacen ese paso como factores que se van encadenando en un continuum que puede llegar hasta el intento o incluso hasta el fallecimiento por suicidio. Y, por supuesto, donde están implicados factores individuales, sociales, culturales, familiares,
etcétera. Pero esto es fundamental tenerlo en cuenta. De hecho, la Alianza Nacional por la Acción para la Prevención del Suicidio habla de 7 pasos fundamentales que los profesionales sanitarios deberían tener en su día a día, ¿no? Poner el foco específico sobre el riesgo de suicidio en cada visita, es decir, estar atento a esas situaciones, a esos posibles cambios que se puedan ver en una persona, en su forma de vivir, en el hecho de que ya no acudan al centro de salud, a esas expresiones de desesperanza, de carga, etcétera, ¿no? Hablan también que hay que valorar y atender las comorbilidades, esas comorbilidades que van añadiendo dolor, sufrimiento a esa persona y que puede que llegue un momento, bueno, pues que sea un poco los condicionantes que puedan generar esa conducta, ¿no? También hablan del manejo adecuado de los psicofármacos, ¿no? No esas prescripciones que se hacen eternas y que duran mucho en el tiempo y que hay veces que se cambian de uno a otro aumentando dosificación, ¿no? Sino que se haga una titulación adecuada, ¿no? Como se hace en otros fármacos. Y habla de un tema fundamental que a mí me gusta mucho, que es de la coordinación de cuidado, es decir, toda esa transferencia que podemos hacer de unos niveles a otros, que pueden ayudar a tener una información mucho más adecuada, a ir colaborando y a ir poniendo un poco esa semilla de prevención en cada uno de los ámbitos asistenciales que van atendiendo a esa persona. Hacer un seguimiento asertivo del paciente, ¿no? Y que habla también de que los profesionales tenemos que tener un entrenamiento continuo para detectar ese tipo de cosas que pueden tener o que pueden en un momento determinado incidir en un cambio importante en la salud y en la situación de esa persona. Todos estos elementos supusieron una reducción entre el 22 y el 28% en la conducta suicida, en la tasa de suicidio en Reino Unido, o sea que tienen bastante importancia. Si nos metemos de lleno ya en la parte de respuesta de los pacientes, bueno, pues nosotros cuando nos activan por una situación de atención a un intento, a una persona que ha hecho un intento de suicidio, necesitamos una información, toda la información adecuada que nos puedan dar desde los centros de coordinación mientras vamos aproximándonos al lugar. Hay que tener una serie de precauciones, ¿no? Sobre todo si esa persona, bueno, pues está en un ámbito público. Muchas veces trabajamos con otros operativos, fuerza y cuerpo de seguridad, bomberos. Tenemos que tener muy en cuenta elementos de seguridad tanto de los equipos como de los pacientes. Y bueno, decir que aquí en Jaén tenemos un grupo de trabajo multidisciplinar donde trabajamos con estos operativos y con otros grupos, ¿no? de atención a la persona con conducta suicida y que esperamos que este año pues salga el primer protocolo en la provincia en donde que hemos trabajado los 3 y que hace cómo nos tenemos que coordinar y cómo tenemos que hilarnos, ¿no? En una asistencia en estas circunstancias, ¿no? Cuando estamos delante de una persona que hemos ido a atender por esta situación, pues tenemos que pensar, ¿no? que tiene que ser muy difícil habitarse a uno mismo cuando esa voz interior que todos tenemos no nos deja respirar, no nos deja pensar, sino que nos llena de pensamientos intrusivos, ¿no? que nos hacen el día a día insoportable. Así que pensemos que tenemos que seamos amables, ¿no? Que quizá esa persona es la única voz amable que ha podido encontrar en un momento desde hace mucho tiempo y que nos comportemos como lo que somos, ¿no? Como seres humanos, acercándonos al sufrimiento de otra persona y que lo hagamos desde la honestidad, que lo hagamos desde la sinceridad, sin dar discursos convencionales, ni moralizantes absolutamente a nadie, sino que seamos capaces de escuchar de forma adecuada, con respeto, sin prejuicio y poniéndonos en el contexto de esta persona, mirando la vida desde su contexto personal y no desde el nuestro. Esto es algo que hacemos mucho y que lo hacemos mal, ¿no? Mirar la vida desde nuestra perspectiva cuando es esa persona con su contexto vital la que está sufriendo. Lo que tenemos que intentar es validar ese sufrimiento, igual que validamos el dolor físico en otras muchas situaciones. Propiciar que esa persona ventile emocionalmente, que encuentre alivio cuando nosotros nos acercamos a ella, ¿no? Y que empecemos a partir de ahí a ver otras posibilidades, ¿no? Que pueda haber otra salida.
Por supuesto, son importantes los antecedentes de esta persona, nos importa su situación actual de salud en todos los sentidos, las comorbilidades que pueda tener, si tiene tratamiento activo. Muchas veces es importante ver el tratamiento con psicofármacos, desde cuándo lleva con esos medicamentos, si hay o no terapia activa. Pongo este cartel, que es el último cartel que se hizo para la manifestación por la prevención de suicidio en Madrid el año pasado. Me parece precioso, ¿no? Lleno de historias, que son las historias de las personas que realmente tienen esta situación, ¿no? Hay que hacer una valoración de las necesidades básicas y digo también, dentro de esas necesidades básicas, de los valores de esa persona, es decir, de todo aquello que hace que esa persona tome decisiones también en la vida, porque esto es fundamental, y no solo de lo fisiológico, ¿no? Y preguntemos también cosas que están dentro de esas necesidades básicas, si se alimenta bien, si come bien, si esa persona hace ejercicio, qué tipo de vida tiene, las relaciones, etcétera, etcétera, porque esto es fundamental. También nos importan muchísimo las conductas de riesgo o los factores de riesgo que pueda tener, ¿no? En la literatura habla que los intentos previos de suicidio son uno de los factores que mejor se correlacionan con la muerte por suicidio. El más importante hoy por hoy. Nos importa también entender si hay abuso de sustancias, como el alcohol, porque es una de las sustancias que más relación tiene en estas situaciones. Muchas veces actúa como desinhibidor, porque esta persona está en un momento de, bueno, pues de ambigüedad, ¿no? Estas personas no quieren morir, sino que quieren dejar de sufrir. Muchas veces esto bueno, pues ayuda, ¿no? a esa desinhibición para dar ese paso. Nos importan también algunos trastornos mentales, si los tiene. Ya he dicho antes, ¿no? Que hay una relación, por ejemplo, de la depresión con el suicidio de alguna otra enfermedad, pero que no son condiciones ni necesarias ni suficientes para este tema. Y hay una cosa fundamental, una característica fundamental, que es la desesperanza. Esto es algo que está cogiendo peso en la literatura científica desde hace tiempo, es decir, la desesperanza tiene una asociación importantísima con la conducta suicida, ¿no? Esta desesperanza que además se ve en el gesto, ¿no? Se ve en la mirada, se ve en la comunicación no verbal que hace esta persona, en esa falta absoluta de lucha y bueno, por la situación o por los contextos de cada uno, esta pérdida de sentido de la vida que es desgarradora cuando te la llegan a relatar, ¿no? Y en la urgencia y emergencia, y creo que todos los que trabajamos en este ámbito somos testigos, ¿no? De que hay contextos vitales que son insoportables y que rayan el límite de lo indigno y de lo humano. Todo eso que hemos visto antes, ¿no? Esos determinantes sociales, económicos, que afectan y que nos afectan y que tienen un impacto indiscutible en nuestras vidas y que además generan vulnerabilidad. El primer plan de acción para la prevención del suicidio 2025-2027 reconoce grupos de vulnerabilidad específicos para la conducta suicida, personas mayores, personas con dependencia, adultos, o sea, personas jóvenes, el colectivo LGTBIQ+, personas en riesgo de pobreza y en exclusión social, también personas con algunos trastornos de salud mental, quienes sufren cualquier tipo de violencia, personas que están privadas de libertad en centros penitenciarios o aquellas personas que tienen enfermedades graves o dolor, es decir, una situación de sufrimiento continuo, ¿no? Y también es importante hablar de la capacidad de suicidio, que son esos factores que median entre la ideación y el acto suicida. Son factores que se conforman como condicionantes que, si se mantienen en el tiempo, pueden moldear un comportamiento suicida, ¿no? Un comportamiento más proclive al suicidio. Por ejemplo, la exposición al sufrimiento de forma mantenida, o ser una persona que tiene una vulnerabilidad sostenida en su biografía desde hace muchísimo tiempo, o personas que adquieren conocimiento sobre el suicidio, que tienen facilidad de acceso a medios, etcétera, ¿no? Importantísimo también la situación familiar y relacional. Bueno, pues nuestra identidad sabemos que está marcada, ¿no? Por todas aquellas personas que nos han acompañado a lo largo de la vida, aquellas personas que nos han podido sostener en momentos concretos, las personas que admiramos, las personas que nos inspiran, pero bueno, también es verdad que otras veces este entorno es muy deficitario y nos resta en lugar de sumar, ¿no? Hay que tener en cuenta aspectos como la
soledad y el aislamiento, que son también elementos muchas veces muy comunes en este tipo de personas, ¿no? Que han llegado ya en ese proceso a tener un aislamiento severo, ¿no? Nosotros tenemos que intentar también ver la familia, qué relación tienen con la persona, si hay alguien que pueda tener o que pueda ser una persona de referencia, identificarla, porque también es algo importante para el siguiente nivel asistencial. E igualmente importante identificar a las personas de la familia o del entorno de esa persona que son personas que no deben estar en el entorno ni deben estar cerca, pues porque precisamente tienen una relación inadecuada, tóxica, etcétera. Y es fundamental también que podamos trabajar estos factores protectores, ¿no? ¿Qué ayuda o mantiene a esta persona enganchada a la vida, ¿no? Una vez que hemos intentado calmar y hemos bajado esa ansiedad inicial que tiene esta situación habitualmente, ¿por quién o por qué esta persona pensaría, ¿no? en buscar otras alternativas y otras soluciones? ¿Cuáles son esas razones de vida? Porque nuestro objetivo no es quitar la idea de suicidio, eso es absurdo, eso no tiene sentido, ¿no? Nuestro objetivo es poder buscar también esa ambigüedad en la que esta persona se mueve para que pueda dar opción a intentar ver, pues eso, otra salida a esta situación. Para tener información adecuada de las personas a las que atendemos, bueno, pues tenemos que normalizar, ¿no? Cuáles son los CIE-10 en este caso que los médicos deben establecer en la historia clínica y como yo como enfermera pues tengo que hablar de los diagnósticos de cuidados, ¿no? Hace muy poco que ha cambiado la NANDA, ahora mismo hay 4 diagnósticos NANDA relacionados con el tema de la conducta suicida. Este sería en el caso de, bueno, pues, de una persona que hemos ido a atender por intento de suicidio, pero donde también podemos ver otros muchos problemas a nivel de cuidados que están interrelacionados y que hablan de esa vulnerabilidad, hablan de esos contextos vitales dificilísimos y esas situaciones que están generando ese sufrimiento importante en estas personas, ¿no? Y esto hay que establecerlo en la historia clínica, hay que verlo y hay que ponerlo, ¿no? Si hemos sido capaces de establecer esa relación terapéutica con esta persona. Igual de importante las intervenciones de cuidado, que no son baladí, que son importantísimas. Hacer una escucha activa es difícil y hay que saber hacer una escucha activa, creo que esto lo sabemos, ¿no? Y estar presente, estar allí exclusivamente para esa persona, para que note que estamos allí con todos nuestros sentidos, ¿no? Establecer una clarificación de valores, el contacto solo si la persona lo requiere, que por mi experiencia personal digo que prácticamente en el 99% de los casos esto es algo que agradecen, que requieren y que es algo que como que alivia mucho en un momento determinado de la asistencia, ¿no? Esa disminución de la ansiedad que he dicho que es fundamental, sobre todo en inicio, ¿no? Para que podamos empezar a hablar y a tener una relación adecuada terapéutica, pero bueno, dar esperanza, que no significa mentir ni hacer falsas promesas, sino dar esperanza, es decir, entender todo ese contexto vital y ver posibles opciones y posibles, sobre todo, que entienda que somos un elemento más de ayuda que puede ayudarlo a ver otras salidas, ¿no? Y sobre todo una cosa fundamental, y es que ya desde el ámbito de la prehospitalaria podemos hacer prevención del suicidio. Esto es algo clave, ¿no? Nosotros hacemos además también una intervención que es la derivación a la enfermera gestora de casos. Para nosotros es fundamental, es una llave, es una clave que nos conecta con el resto del sistema sanitario y que además son figuras que tienen la capacidad de movilizar a otros profesionales del sistema que puedan atender y que puedan formar un poco esa atención en bloque que pueda necesitar esta persona a lo largo de un proceso que también largo y de forma importante, ¿no? La realidad de los datos analizados de una forma muy preliminar es que desde el final de 2016 a 2023 las enfermeras del 061 de Andalucía hemos derivado a enfermeras gestoras de casos el 5% de las personas atendidas por conducta suicida y que de estas personas que hemos atendido solo el 29% de los pacientes tienen establecido algún criterio de vulnerabilidad. Nosotros tenemos establecido en nuestro protocolo que para derivar a una persona a enfermería gestora de casos hay que establecer un criterio de vulnerabilidad.
es fundamental que lo hagamos así. Esperamos que los datos a partir del 2024 pues sean mucho mejores, porque yo creo que no somos conscientes del impacto que podemos tener en la vida de estas personas cuando tenemos esta mirada, ¿no? Es fundamental llevar a esta persona al hospital y tiene que ir acompañada por un equipo sanitario el que lo ha atendido. No se puede decir ahora esta persona se va en una ambulancia convencional ni nada de eso, ¿no? Hay que hacer una transferencia integral, en mi caso, ¿no? Pues yo hablo de la transferencia de cuidado y, bueno, saber que no tiene sentido nada de lo que nosotros hacemos si esto no se va a leer por parte de los profesionales que van a recibir y van a valorar a esa persona en el hospital. Aquí tenemos también otro grupo de trabajo relacionado con la prevención de suicidio a nivel de ámbito sanitario y hemos acordado que hacemos desde la prehospitalaria una prealerta al psiquiatra de guardia, porque en muchos casos estas personas son valoradas a las 24 horas y estas personas desde luego no son valoradas por el psiquiatra en las urgencias, como ocurre con otros procesos, ¿no? de salud. Entonces nosotros los prealertamos, les damos información fundamental, estos aspectos que ellos necesitaban conocer y sobre todo aquello que nosotros hemos visto, aquello que nos ha llamado la atención, para que sea coherente y para que ellos entiendan que deben leer nuestra historia y que puedan tener esa continuidad asistencial cuando vayan a valorar a esa persona. Esto es fundamental. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de la familia, solamente voy a hablar 2 pinceladas. Pongo siempre esta parte del libro de Carmen Sánchez Alegre, una periodista a la que conozco personalmente, que escribió este libro después de la muerte por suicidio de su hermano Carlos, y tiene una frase que a mí me conmovió, ¿no? El peor día de mi vida comenzó como cualquier otro. Nosotros tenemos que ser muy conscientes en situaciones en las que incluso esa persona ha perdido la vida y está allí la familia rodeada de caos, rodeada bueno, de devastación. Tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que trabajar con la familia desde el minuto cero. Hay que mantener la calma, hay que acompañar, hay que informar, porque además esta persona no puede tener un proceso de velatorio normal, hay que informarlos que el cuerpo tiene que ser custodiado, que necesitan, que hay que hacerle una autopsia, pero tenemos que propiciar también que esas personas verbalicen los sentimientos, porque son sentimientos múltiples de culpa, de remordimiento, de ira, de tristeza, esa pregunta del por qué, ¿no? Que está ahí como si fuera una estaca, ¿no? Y hay que tener compasión para saber bueno, que nosotros podemos hacer que verbalicen, ¿no? Todos esos sentimientos iniciales y que son sentimientos normales, propiciar incluso que puedan acompañarlo a otros familiares, llamar a otros familiares, amigos. Hay que entender que no solo la familia se considera superviviente en estos casos, sino también otros allegados, ¿no? Y cuando, en función de la persona a la que ya le haya ocurrido, pues estamos hablando también de profesorado, de compañeros de institutos si son estudiantes de universidad, amigos de amigos, compañeros de trabajo, vecinos, es decir, son muchas las personas afectadas por esta situación. Y hay que dar información. En el mes de enero yo realicé creé una app web que tiene todos los recursos, o muchos, no todos, perdón, muchos de los recursos de Andalucía en diferentes formatos, ¿no? Teléfonos de ayuda, guías de soporte, páginas web magníficas que tienen información muy precisa y estupenda y para estas situaciones, tanto para personas con conducta suicida como para familiares, también podcast, también redes sociales. Bueno, hice un poco un compendio de esta herramienta que además se tiene acceso a través del teléfono móvil y que es muy fácil. Y ahora mismo estamos en proceso de detectarla con compañeros de 061 de todas las provincias y también algún compañero de atención primaria. En definitiva, cuando hablamos ya de la parte de involucrarnos en la comunidad, y ya estoy terminando, se trata de propiciar el efecto papageno, por si no nos suena, ¿no? Sabéis que Goethe escribió un libro, La desdicha del joven Werther, bueno, no sé si lo pronuncio bien porque es bastante complicado, pero bueno, a raíz de ese libro, donde el protagonista se suicida de una manera concreta, pues hubo una oleada de suicidios que emulaban
esta forma, ¿no?, de suicidarse de ese protagonista, y por eso se llama el efecto Werder, se le llama efecto contagio, el efecto copia, ¿no? En La flauta mágica de Mozart existe un personaje que se llama Papageno, que a priori tenía un poco la misma situación emocional que Werder, ¿no? Estaba enamorado de una persona que no le correspondía, pero cuando él estaba pensando también en el tema del suicidio, aparecen unos personajes que lo que hacen es ayudarlo, ¿no?, a buscar otra alternativa, ver la vida desde otra perspectiva, y entonces a esto se le llamó el efecto Papageno, que es el contrario al efecto Werder. El efecto Papageno es un efecto protector. Y esto es lo que pretendemos a nivel de comunidad. Estas guías que hablan de cómo actuar tanto a nivel de emergencias, ¿no?, o diferentes ámbitos de la emergencia, habla de construir una red comunitaria segura que nos ayude a prevenir el suicidio, y tiene muchos aspectos, ¿no? Tanto promocionar la salud mental, la resiliencia y el hecho de buscar ayuda en las escuelas, mejorar la competencia y la confianza de profesionales que están en primera línea, como nosotros, para atender a estas personas, usar evidencia, tratamientos basados en la evidencia para el tema del suicidio, o entrenar a la comunidad en reconocer y responder a estas situaciones, ¿no? Es decir, habla de todos estos pasos que en definitiva lo que hacen es crear esa red, que es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Necesitamos conectarnos, necesitamos darnos soporte para sostenernos. La pregunta es cuánto sufrimiento podríamos evitar si de verdad actuamos como una red, si de verdad tenemos la mirada atenta, si de verdad somos capaces de ver el sufrimiento y de preguntar y decir estoy aquí, de dar soporte, de tender una mano, que muchas veces no se trata nada más que de eso, ¿no? Si nos conformamos en esa red de personas humanas y profesionalmente comprometidas con quienes están sufriendo, quizá podríamos evitar mucho sufrimiento y podríamos contribuir de alguna forma a esta prevención del suicidio. Y ahora mismo únicamente ya dar algunos materiales, ¿no? Os recomiendo 11 Vidas, que es un proyecto que nació en 2022 y que cada 11 de mes pues lanza un artículo en relación a la prevención de suicidio. También tiene un podcast, es un proyecto donde, bueno, hay periodistas como Yaiza Perera, que es una de las personas que promueve y las personas más activas en este sentido, y que hacen una transmisión responsable del tema de la prevención de suicidio, ¿no? Y habla en uno de los artículos, ¿no? Me gustó muchísimo porque esto es lo que nosotros hacemos. Dice, hay que formar a personas de la calle para que salven vidas. Nosotros que llevamos a nivel de emergencias sanitarias prehospitalarias, ¿no?, formando a profesionales, formando quiero decir, a otros profesionales, formando a fuerzas y cuerpos de seguridad, formando a alumnos de institutos en soporte vital básico para que reconozcan una situación de parada cardiorrespiratoria y actúen en consecuencia mientras llegan los servicios sanitarios. Pues esto tiene un poco el mismo sentido, ¿no? Es decir, que todos a nivel social seamos capaces de reconocer en nuestro vecino, en nuestra madre, en nuestro hijo, en nuestros hermanos, en nuestros compañeros, es decir, que seamos incluso nosotros mismos, ¿no? Porque nadie está libre de que esto pueda ocurrirle en algún momento concreto por esta determinación, ¿no?, y esta influencia de esos contextos vitales que hemos visto. Y para que seamos capaces de eso, de escuchar, de ver, de detectar, y podamos actuar y acompañar a que esa persona inicie un proceso de ayuda y de atención que puede durar mucho tiempo, pero que se inicia muchas veces de una forma tan simple, ¿no? Estos son algunos recursos, hay muchísimos, pero es verdad que yo recomiendo siempre leer, escuchar, ver. Es decir, aquí hay documentales, hay libros muy diferentes, hay guías, hay páginas web que nos pueden ayudar a entender este problema de una forma mucho más amplia, porque entenderla es la que nos hace cambiar también esa mirada, esa perspectiva, y convertirnos realmente en esos agentes, ¿no?, de prevención de suicidio que decíamos inicialmente. Así que, bueno, pues muchísimas gracias y nada, y espero que tengamos tiempo para el debate. Me he pasado muy poquito tiempo.